lo que más me gusta de esta situación, güey, y entro a un tema más científico filosófico, es de que hoy realmente, hoy en día, se ha comenzado este movimiento, güey, de análisis per se, güey, de dar este análisis directo a la situación. Y me gusta, güey, me gusta porque, por ejemplo, lo dice Diego Rusarín, güey. Lo dice en el sentido de que um, el ser humano poco a poco se ha dado cuenta que no es el centro del universo. O sea, que no es el centro de esta rueda, güey, en el cual todo gira a su entorno, güey. Que es un ente No, separado de la naturaleza, güey. y muchas cosas las queremos juzgar, criticar o pensar desde nuestra percepción, de nuestra moralidad. Ujú. Incluso lo habíamos comentado en el podcast pasado, o sea, creo, situaciones de la vida animal en nuestra moralidad son inconcebibles, como pues son en varias especies, el aborto, el canibalismo, todas esas cosas que dentro de nosotros los vemos mal, pero bueno, sin indagar mucho de si es naturaleza o no, pero la naturaleza animal para ellos es natural, es parte de, y se da en muchas especies, pero nuestra moral o el querer humanizar situaciones nos hace pensar, nos hace creer que son cosas incorrectas, y es como dices, pensamos que somos el centro del universo, por lo menos de este planeta. No, y date cuenta, güey, que gracias al análisis al que se ha comenzado a dar, güey, es que nos hemos dado cuenta que, a ver, empecemos, güey, por entender cómo el ser humano se idolatra tan cabrón, güey. ¿Sí entiendes? ¿Cómo existe un Dios, güey, que casualmente es parecido a nosotros los seres humanos, güey? ¿Cómo es que casualmente solo nosotros somos los hijos de Dios? A Somos... su imagen y Ajá, semejanza. exactamente. O sea, mamás de esas, güey. ¿Cómo es posible que somos autónomos y autosuficientes y cuánta mamada? Y empiezas a hacer análisis, güey. Hay un análisis bien cabrón que a mí me encanta, güey. Y dice, el ser humano no puede ser antinatura. O sea, el ser humano es uno más de la naturaleza, es algo más de lo que ya existe, güey. No es el centro del universo y no es necesario para la existencia, güey. ¿Por qué? Porque el ser humano per se no es autosuficiente, güey. Y para el que No, diga, ocupamos de animales, de plantas, de todos esos elementos. exactamente, y lo dicen con este pensamiento. No, o sea, que si el ser humano, su aparato respiratorio es autosuficiente para poder existir, ¿qué pasa si al ser humano le cortas su oxígeno, güey? Su entrada de oxígeno. No dura Digo, más ¿por qué de... no hacemos fotosíntesis tan solo partiendo de ahí? Exactamente. Y entonces te das cuenta que realmente no es tan autónomo como uno cree, güey. Entonces te das cuenta que empiezas a necesitar de los árboles, güey, para poder hacer una fotosíntesis, para poder crear un oxígeno nuevo, para poder nosotros respirarlo y empiezas a decir, ok, entonces los árboles para poder hacer eso, ¿qué necesitan? Y empiezas, güey, a darte cuenta que como, fíjate lo pendejo, güey, pero tan acertado que suena, que el plancton que existe en el hemisferio sur del planeta, güey, es la base fundamental para poder crear una nueva base oxigenal para todo el planeta, güey. Es el pulmón, güey, por así decirlo, o es la parte más esencial, más necesaria para poder Creo dar que este crea ciclo, como güey. el 60, el 70% de todo el oxígeno. Exactamente, güey. ¿Sí me entiendes? Y no lo estamos reventando, carnal. No lo estamos reventando, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, si llegan y te dicen, no, güey, o sea, si no fuera por el plancton del hemisferio sur, tú no existes, güey, dices como, este pendejo, güey, la mamada que está hablando. Pero después de hacer todo un análisis, güey, o sea, imagínate la cadena de situaciones que tienes que conectar para poder dar a esa situación, güey. ¿Sí Sí, me para entiendes? llegar a ser consciente. Entonces, está demasiado cabrón poder llegar a ese punto, pero una vez que llegas, güey, te das cuenta de la realidad, güey. Es por eso que hago este comentario de necesitamos comenzar a hacer más análisis sin morales, güey, o dejando a un lado la moralidad para empezar a darnos A cuenta nuestro de un beneficio chingo de propio, porque a realidades. veces hacemos análisis que nos benefician o que son a nuestro favor.